Bienvenida a bordo de este vuelo, Magali. Estoy súper contenta de que estés aquí. Una sorpresa, la verdad, que ha venido seguro para mostrar algo y aprender algo. Y bueno, pues gracias por tu tiempo primero de todo. ¿Qué tal estás? Muy feliz, Sina. Estoy súper contenta de estar aquí. Qué bien. Pues yo siempre pregunto dónde queréis ir, dónde quieres que vayamos de viaje para abrocharnos el cinturón y despegar. ¿Dónde te apetece viajar conmigo hoy? Eh, una curiosidad, habitualmente, ¿qué te contestan cuando haces esta pregunta? Cada persona es diferente. Yo creo que es sorprendente y me encanta que me sorprendáis. Así que yo me voy donde quieras, ¿eh? Vámonos donde tú quieras. A mí lo que me gustan son los viajes hacia adentro. Pues vámonos. Vamos a abrocharnos el cinturón y nos vamos al interior. Yo digo a nuestro metro cuadrado. Vamos ahí. Pues genial. Quiero preguntar, ¿quién es Magali a día de hoy? Eh, Mira, justo esta semana tengo un amigo con el que además trabajo, tiene una escuela de desarrollo personal que se llama El Sendero y Conozco. sí, hace unas semanas nos fuimos lo llamamos el retiro de magos. Y hicimos un juego de decir, bueno, vamos a hacer un upgrade. Entonces, en lugar de magos, vamos a ser Reyes Magos. Hicimos el retiro en Reyes. Qué guay. Y haciendo un juego, de repente recordé que mi nombre es Magali, ¿no? Que me gusta mucho porque Magali es maga. li- Y desde muy pequeña, lo que yo más deseaba en la vida era ser maga. eh, Maga, chamana, bruja, profeta. Esto que mi abuela es lo que era, es lo que hacía. Ella era una chamana. Y era lo que yo deseaba. Entonces, ¿qué pasa? Que al llegar a Europa, pues yo necesitaba encajar y para encajar me dediqué a estudiar, 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 a ver si alguien me tomaba en serio. Y fue este recorrido de intentar que me tomen en serio que hizo que la parte buena, aprendí muchísimas cosas, la parte mala, me autosometí a la exigencia de comprender, estudiar, calcular la vida. Y esto hizo que matase, ¿no? O que apagase esa parte mía que tenía que ver con lo profético, lo chamánico, lo mágico. Y bueno, fue a raíz de ir hablando con mi amigo Rubén, que me decía, pero si es que a veces tú eres como el ojo que todo lo ve, que también es una broma interna porque tuve dos desprendimientos de retina, ¿no? Entonces es como, sí, Wow. todo, pero hacia adentro, hacia afuera, me cuesta más ver. Y, y bueno, fue como un acto simbólico el recuperar el nombre de Magali, que es mi nombre, es el que está en el DNI. Y con esa recuperación del nombre también rescatar a esa niña que quería ser bruja, profeta, chamana, como su abuela, maga, ¿no? Wow. Además, fíjate qué curioso. Te he preguntado porque yo tenía Gaby y de repente digo, voy a preguntar a ver cómo te sientes mejor. Y fíjate, o sea, que es reciente la incorporación de Magali a tu vida, Bueno, a ver, si aunque haya viene, sido siempre, si evidentemente. viene, si viene el cartero me va a llamar Claro, exacto. habitualmente, pues desde muy pequeña me han llamado Gaby porque el nombre del DNI es Magali Gabriela. Gabriela es el nombre que me quería poner mi madre, entonces de Gabriela a Gaby y siempre he estado con Gaby, salvo en un trabajo en el que uno de mis compañeros se llamaba Gaby y entonces para que no hubiese conflicto, pues dije, pues me llamo Magali. Es muy curioso porque, bueno, en mi cultura, en la cábala, en un montón de culturas ancestrales, los sonidos tienen un peso energético en cómo se va a mover la vida. Si te llamas plátano, tu vida no va a ser la que es. Entonces, ten en cuenta, ¿no? Que aunque no lo estemos viendo tan claramente como si te llamases plátano, tu nombre marca una energía, un destino, una manera de estar, de ser. Y recuerdo que esos años en los que en este trabajo, que era un bar que tuve yo, me llamaban todos Magali, la energía alrededor era diferente a cuando he sido llamada Gaby. Wow. Entonces, ¿no? Hay una transformación simbólica.
En esta semana lo que publicamos en redes a través del Sendero fue Gaby López ha muerto. Y claro, esto generó una cantidad de comentarios de todo tipo, ¿no? Mucha gente que enseguida lo vio porque el título pone Gaby López ha muerto y debajo pone, pero no su cuerpo. Pero claro, si solo lees el título, hay comentarios dando el pésame. Si luego ya hay gente diciendo, pero ¿de verdad que no habéis leído la siguiente línea? ¿No? Cómo se nota que estamos en esta cultura de la inmediatez, un poco TDAH, que no miramos, ¿no? Vamos pasando y no nos detenemos a leer. Y luego mucha gente comprendiendo. Es decir, sí, es que a veces necesitamos esa transformación. En mi caso creo que fue más una vuelta a la esencia Mm. y, y a atreverme a sacar aquello que tuve escondido durante todos estos años detrás de la ciencia, ¿no? Entonces, yo ponía aquí delante la ciencia y detrás escondía toda la magia que me avergonzaba. Te iba a decir justo ahora, estás adelantando, estaba diciendo yo, ¿te daba vergüenza? Claro, claro. Mm. Sí, sí. Wow. Y ahora mismo, a día de hoy, Magali, ¿cuánto queda de esa niña? No, no. Creo que esto para todos está ahí. Lo que pasa es que a través de los dolores, los juicios, las vergüenzas, Mm. eh, vamos poniendo capas y capas y capas y capas, ¿no? Porque lo que es la niña, el niño que está dentro es en verdad nuestra esencia, ¿no? Es eso que está dentro de nosotros, que estaba eh, sin juicios, sin vergüenzas, sin miedos, como sintiendo que la vida gira alrededor de uno. Pero de repente pues vamos poniendo capas y desconectamos de esto. ¿No? Es como nos pasamos media vida poniendo capas y otra media vida quitando capas. Qué fuerte, la verdad que sí. Cuanto antes nos demos cuenta, mejor, porque así iremos más ligeras de equipaje, pero de momento hay que darse cuenta. Y el darse cuenta yo creo que es la clave para empezar el cambio. ¿Y cuándo empieza el darte cuenta, no? Decir, algo no funciona. Me viene ahora con esta conversación justo algo me parece que comentabas algo que te mata, ¿no? A día de hoy o lo he apuntado porque yo no retengo muchos números ni nombres, pero decías algo como te mata en vida. ¿Qué te mata en vida, no? Creo que esto viene, ¿no? Al final, cuando te está matando algo en vida y eres capaz de verlo y darte cuenta, creo que es el momento que haces el clip, que el viaje es largo, o sea, que esto es para toda la vida, pero es un paso adelante decir, venga, va, voy a buscar a ver qué está matándome en vida. ¿Cómo llegas a esta conclusión, Magali? Es la virtud del dolor. Cuando algo te duele y va apretando, ¿no? Si no aprieta mucho, al final no te enteras. Pero cuando algo duele es cuando por fin tienes la oportunidad de despertar y decir, vale, si me está doliendo tengo que hacer algo. Entonces, eh, lo que suelo decir es, te mata en vida vivir una vida que no quieres. Es no conectar, no hacer lo que de verdad te importa, lo que te hace, lo que te entusiasma, ¿no? Me encanta la palabra entusiasmo, A mí porque también. en su etimología, ¿no? Viene de tres componentes léxicos y viene a significar en, que es dentro, la parte de tus viene de teos, que es Dios, y asmo es movimiento, es como Dios te mueve dentro. Y esto es el entusiasmo. Y en el momento en el que con cualquier juicio, miedo, tapamos, matamos el entusiasmo, lo que estamos matando es ese movimiento de Dios, ¿no? De algo universal, de nuestra conciencia, de nuestra alegría dentro de nosotros, y al matarlo, la vida se empieza a poner gris. ¿No? Totalmente de acuerdo. Y me pienso que, por ejemplo, ¿crees que es inevitable pasar por momentos de dolor para hacer esa transformación? Tenemos que tocar fondo. Es que esto, a mí hay veces que digo, joder, pues a lo mejor eres curiosa y de repente escuchas un podcast y dices, venga, Magali, voy a mirarme este metro cuadrado a ver qué hay que quitar capitas para conectar con ese entusiasmo. Creo, creo, es lo que veo y también esto está escrito en varias culturas. Hay dos caminos. Uno es a través del dolor
Y otro es a través del puro deseo, ¿no? Es de, pues quiero hacer esto y lo hago porque me mueve y entonces dejo que esto me mueva y lo hago. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que algo te mueve y en lugar de hacerlo lo tapas, se acumula ahí dentro. Y entonces quieres hacer algo y lo vuelves a tapar, se vuelve a acumular. Y es Mm. esta acumulación la que va a generar un dolor, o en forma de dolor en la salud, o dolor en el dinero, o dolor en el amor, ¿no? Entonces, salud, dinero, amor, algo se va a quedar herido por tapado, por comprimido, por reprimido. Esto va a generar dolor y entonces ese movimiento que querías hacer que no hiciste, finalmente va a ir pulsando tan fuerte que va a romper las capas que has puesto. Y es esta fractura de las capas que has puesto lo que finalmente te hace despertar. Pero tenías la oportunidad de haberlo hecho sin poner capas. ¿Crees que, Entonces, que llega el momento para cada persona en este plano que de alguna forma toca con esta parte, ¿no? De decir ese dolor, esa capa, o sea, hay una capa, otra capa, y algo va a hacer que te tengas que mover? O de repente hay personas que no van a llegar a esa evolución. ¿Es posible? eh, tenemos la libertad de elegir. Mm. Entonces, creo que hay quien se atreve y lo hace y hay quien en esta vida no. ¿No? Pero creo que todos ayudamos a despertar, a expandir la conciencia, pero es una elección, es una elección. Entonces hay personas Valiente. que eligen pues, no hacerlo y hay personas que eligen hacerlo. Me quiero ir a tu abuela. Cuéntanos algo de tu abuela. Me hubiera encantado conocer a tu abuela. Creo que tú nos puedes contar más sobre ella. ¿Qué regalo, Magali? Porque yo no sé qué tengo con el tema de Amazonas y toda esa parte de la selva. No sé, hay algo eh, que me llama desde niña. No sé qué es, ¿sabes? ¿Eh? ¿Has ido alguna vez? No he estado en Venezuela porque mi marido es de Venezuela, pero no logré ir al Amazonas. Tengo muchas ganas de estar allí, pero cuando yo era niña había un programa de estos de verano, que era como uno que veías todos los niños, ¿no? Y hacían un viaje, si ganabas, al Orinoco, a la parte de la selva, yo no sé, era muy pequeña y era como yo quiero ir allí. Y era en Venezuela, fíjate. Y luego conocí a mi marido en un vuelo en el Galley, es de allá. Hay algo, no lo sé, yo tengo que hacer esa experiencia por alguna razón. Y me encantará que me cuentes más cosas sobre tu abuela, porque yo creo que ha sido esa maga, ¿no? En tu vida, probablemente que te haya hecho volver a esa niña y recuperar la magia y recuperar el entusiasmo y bueno. Bueno, en Bolivia, para que, para que contextualices lo que es Bolivia, eh, mira, España tiene 500.000 kilómetros cuadrados. Bolivia tiene 1 millón. Mm. ¿No? Entonces, en extensión es el doble de España. Pero cuando yo me fui de Bolivia, en aquel momento había 6 millones de habitantes. Para que te hagas una idea, que en 1 millón de kilómetros cuadrados, 6 millones de habitantes, eh, Nada. claro, es literal 4 gatos. Entonces, la diferencia entre Bolivia y el resto de Latinoamérica es grande en el sentido que en el resto de Latinoamérica el país que menos habitantes tiene, salvo Bolivia, ¿no? Me parece que son 29 millones o por ahí. Bolivia es muy chiquitito en cuanto a densidad y, y la gente, ¿no? Al estar tan apartados unos de otros, es muy grande, muy poca gente, el carácter es diferente, son un poco más cerrados, em, la cultura ha estado más protegida también, ¿no? Somos pocos, estamos muy apartados unos de otros, la cultura se protege más. Por un lado está la zona del oriente de Bolivia, que está más cerca del Amazonas, el clima es más cálido y se nota mucho la diferencia con la parte altiplánica, ¿no? Que son personas, pues esto, que viven más apartadas, más tímidas, más calladas, tiene un aire más asiático en lo que es la personalidad, el tono el tono relacional. Ujú.
Entonces, como con cuidado, con demasiado respeto, pues este es el contexto en el que yo nazco y crezco, ¿no? Es altiplano boliviano. Y por parte de mi padre, la familia es de una zona que está entre el Amazonas y el altiplano. Y bueno, es una zona muy especial porque bebe de ambos climas. Y es un valle, de hecho, hay dos personajes famosos en la historia de la humanidad que logran que a la zona de los Callahuayas, a los chamanes en mi tierra se les llama así, lo declaren patrimonio de la humanidad, porque a pesar de la colonización o de la evangelización, ¿no? De las diferentes colonizaciones que se hizo en Bolivia, ellos mantuvieron tanto su cultura como su cosmovisión, ¿no? Y es esta cosmovisión la que heredo a través de mi abuela. Es una cosmovisión muy particular porque hay un punto en el que es muy precisa a la hora de comprender la realidad. ¿No? Tú has venido aquí, esto es parte de la cosmovisión, tú has venido aquí a crear realidad. Y con Bueno, lo que has venido, ¿no? Con la luz que tú has traído, es con lo que te corresponde crear una realidad que esté en coherencia con esa luz. Eh, y mi abuela lo que me enseñaba era a utilizar esa luz. Entonces, bueno, una mujer muy sabia y muy humana. Eh, Hay una anécdota en la que yo estoy al lado de ella y ella está atendiendo a una mujer. Entonces están sentadas una delante de la otra y mi abuela simplemente miraba al consultante y había un momento en el que había como un movimiento en ella, ¿no? Se movía un pequeño espasmo o algo y empezaba, por ejemplo, a llorar. Y la otra persona en algún momento empezaba a llorar también. O pues sacaba como alguna expresión emocional y en algún momento la otra persona también. Terminaban de hacer la performance emocional y la persona le pagaba. Yo qué sé, me acuerdo, pues una señora que le pagó con un pato. wow. Pero la señora que le pagó con el pato tuvo que venir dos veces, porque la primera vez que vino, mi abuela empezó a gritar, a despotricar, a tirar cosas contra las paredes, y la señora estaba así mirándola como de ¿Qué le esta ha señora. pasado? ¿Qué años tenías, Magali, ahí cuando estabas viendo esto? Ocho, Wow. sí. Y claro, cuando yo le preguntaba a mi abuela qué es lo que hacía, ella me decía, yo me siento delante de la persona y le huelo lo podrido. Entonces, lo que tengo que hacer es sacar lo que está podrido para que la persona vea lo que está podrido y al sacarlo se cure, ¿no? Entonces, esta era una de las cosas que hacía. Potente. Y me enseñaba a oler lo podrido. Y a veces era risa, ¿eh? O sea, veías a mi abuela y empezaba a reír a carcajadas y la otra persona también. Entonces había como un ataque de risa fantástico. Es como, claro, es que a veces la risa también se puede quedar podrida dentro. No te permites reír. Bueno, en el caso de esta señora, ¿no? Que se puso mi abuela a despotricar y la señora se quedó así, no hubo ninguna reacción. Mi abuela se sentó, respiró, tomaron su té y le dijo, bueno, ya está. Y la señora le dijo, ¿te pago? Dijo, no, vuelve mañana. Entonces la señora se fue y le digo, ¿qué ha pasado? Me dice, nada, hija, que tenía yo podrido el enfado. Entonces lo saco yo. Gracias por pagar de vuelta, te pago de vuelta con mi podrido. Qué bueno, me encanta. Y Qué ya sabia. la señora regresó al día siguiente y ya, pues fue otra cosa. Me decía, claro, a mí también, me decía mi abuela, a mí también se me pudren cosas. Y bueno, muy humana, muy divertida, tenía risa muy fuerte. ¿Cuántos años estuviste con ella? Porque tú vuelves a Europa, entonces, con qué años vuelves? Hasta los 10 años. Vale. ¿Y luego volviste a ver a tu abuela o no volviste a ver? No, no. Ok. Según llegué yo a España, ella murió. Pero bueno, Wow. era como, yo lo sabía cuando nos despedimos. Me dijo, bueno, hija, ya sabes que no nos volvemos a ver en cuerpo. ¿Lo entendiste, Magali, ahí? Ah, sí, perfectamente. Era como Ujú. súper natural. Mm.
Le decía, pero al menos espérame a que venga de vacaciones y nos vemos una vez más. No, o sea, fue esto lo que le dije. Y me dijo, no, no, mejor para ti. ¿No? Así estás libre de tener que verme. Tú disfruta. Y yo recuerdo la última carta que le escribí, ¿no? Desde Madrid a Bolivia, que le ponía, oye, voy a ir este verano a ver si, ¿no? A ver si vives hasta que yo llegue. Pues no. Wow. La chamana nace o se hace, Magali. Creo que todos tenemos dentro una luz chamánica, es decir, curativa para los demás. En mi cultura callahuaya, ¿no? La traducción viene a significar portador de medicina. Todos tenemos una medicina dentro para los demás. Entonces, simplemente nos tenemos que permitir que eso salga. Claro, y para eso necesitamos tiempo y quietud, ¿no? Me imagino que esto no sale así de fiesta una noche, o a lo mejor, no lo sé. Bueno, voy a retractarme por si acaso ha habido alguna iluminación así. Sí, seguro, Saturday night, una noche de sábado. seguro, seguro. Seguro, sí. Cuando llegas a España, ¿cómo es para ti este cambio? Porque claro, te vas a Madrid, además, hola, ¿qué tal? O sea, una ciudad, pues eso, llena de ruido. ¿Cómo es para ti como niña? ¿Te fascinas? ¿Te quedas, que es, no sé? Mira, en Bolivia nosotros fuimos muy pobres. Pero entonces, por ejemplificar el nivel de pobreza, teníamos yogur el día de nuestro cumpleaños. Entonces, el primer recuerdo que tengo fuerte, ¿no? Que es como lo tengo súper grabado, es llegar al piso en el que vivía mi madre, abrir la nevera, ¿no? Para empezar, nevera, ¿no? Que allí no teníamos, abrir la nevera y ver que está llena, pero llena de yogures y de petit suisse. Wow, eso ya es otro nivel. Y claro, y mi pregunta fue, ¿tengo que esperar hasta mi cumpleaños? Qué bueno. Entonces, la verdad es que llegar a Madrid fue conectar mucho con la curiosidad y el disfrute. Además, como mi madre llevaba tanto tiempo separada de nosotros, de mi hermano y de mí, nos hizo disfrutar mucho, ¿no? Yo qué sé, todos los fines de semana al cine, alquilar películas entre semana, nos pusimos de cine hasta arriba y yo descubrí la biblioteca del barrio que, claro, para mí, libros y gratis, era que no lo puedo creer y puedo sacar y los que quiera. En los primeros años fue todo un festival de demasiadas experiencias nuevas. Entonces fue más un festival que otra cosa. Y cuando llegas a la escuela por primera vez, otro cambio. O sea, llegas allí tu primer día y recuerdas cómo te sentías. Sí, bueno, además, como llegué a Madrid en febrero, pues de febrero todos los niños habían empezado las clases en septiembre. Ujú. Llevaban muchos meses en clases. Y quedaban lo que se llaman dos evaluaciones, ¿no? Para que terminase el curso escolar. Y ningún colegio me aceptaba. Decían, no, no, tiene que esperar hasta septiembre, tiene que esperar hasta septiembre. Por casualidad llegó la publicidad de un colegio a 2 calles de mi casa que seguramente estaban haciendo las inscripciones para el año siguiente. Ujú, Pero era un colegio concertado, ujú. privado chiquitito, muy chiquitito, pero que al estar concertado solo pagabas la comida en caso de que te quedases a comer. Y mi madre vio y dijo, pues vamos a preguntar, ¿no? Que a ella no se le pasaba por la cabeza meterme a un colegio privado. Pero cuando vio que era concertado, dijo, bueno, a 2 calles de casa, dice que es bilingüe inglés. Yo no tenía ni papa de inglés. Van a la piscina. Bueno, fuimos a preguntar y el director dijo, ay, pobre mía, pero va a tener que estar hasta septiembre. Y mi madre dice, sí, es que no la aceptan en ningún colegio. No, no, que entre ahora mismo. Y en ese minuto me metió en clase y dijo, a ver, ¿cuál es el último curso que has hecho? Y el último que había hecho yo había sido quinto, ¿no? Me tocaba sexto. Y, y le dice que aproveche estos meses para hacer oído del inglés, que no sabe,
y ya en septiembre entra a sexto, que es el curso que le corresponde. ¿Qué pasa? Llamaron a una profesora, hubo algún fallo de comunicación y en lugar de ponerme en quinto para que yo hiciese de oyente y luego llevarme a sexto el año siguiente, me pusieron en sexto. Entonces, pero claro, yo no tenía ni idea. Y lo primero que recuerdo es que en clase me preguntaron algo y yo me quedé frita de no tengo ni idea de lo que me están preguntando. Y una niña me dijo, ¿te han preguntado tu nombre? Dije, pero no entendía nada. Lo primero que aprendí a decir es, I don't know. ¿No? What's your name? I don't know. ¿Qué quieres comer? I don't know. Todo respondía lo mismo. Y bueno, fue más el impacto de me siento muy perdida y lo que tengo que hacer es lo mismo que hacen los demás. Entonces empecé a hacer como lo mismo que hacían los demás. Eh, Me enamoré de dos niñas buenísimas que me cuidaron un montón. A día de hoy son mis amigas. Qué Y, bonito. y de un niño, ¿no? Que esto fue como amor platónico, que vino y me dijo, no te preocupes, yo también acabo de llegar, yo vengo de Huelva, tal, me contó, habló como muy rápido y recuerdo que no fue como un flechazo. Y dije, oh, entonces ya cuando me di cuenta que estaba en sexto y no en quinto y que a lo mejor me iban a separar de mis amigas y de este niño que me gustaba, dije, yo tengo que, o sea, no puede ser, ¿no? Yo tengo que estudiar o hacer lo que sea para mantenerme en este curso y pasar con ellos a séptimo. Qué bueno. Entonces, de puro amor, ¿no? De estar a gusto con la gente que había conocido ahí, pues me aprendí lo que me tenía que aprender para pasar a séptimo. Claro, tienes una mente privilegiada, también tenemos que decir. Entonces, esto ayuda también a... Porque yo alucino cuando escuché ese podcast del Sendero y, bueno, todo lo que has leído y todo lo que retienes. Yo, sinceramente, que yo soy más de la parte emocional, que conecto un montón con la parte emocional, esa inteligencia más, ¿no? Digo, me encantaría meterme en las cabezas de personas que tenéis esa capacidad de almacenamiento de datos y de información y de wow, ¿sabes? Como me parece como de otro planeta, te lo prometo. Justamente lo contaba, ¿no? En el podcast del Sendero, que la conversación iba en torno a qué les pasa a los niños que tienen altas capacidades. Lo que hay detrás siempre es muchísimo estrés, ¿no? Totalmente. Entonces, ese estrés enorme te hace desarrollar algo, lo que más conveniente sea en el momento que estés con el estrés. Entonces, bueno, pues está claro cuál era mi estrés, ¿no? Y qué era lo conveniente en aquel momento. Y sí que es verdad que según va pasando el tiempo, va bajando el estrés, ¿no? Que había mucho estrés mental, va bajando y se va colocando en el cuerpo, entonces la vida es más disfrutable, más pausada, es diferente de aquel estrés que es como que necesitaba aprender, comprender, calcular, hacer lo mismo que los demás, eh, controlar la situación, que no se me fuese de las manos, encajar, sobrevivir. Imagínate qué niveles de estrés, ¿no? Por la noche estarías exhausta, ¿no? Con toda esta carrera. Uf, o No, no te... porque ¿qué va? Cuando hay tanto estrés, duermes poco. Entonces, desde muy pequeña, he tendido a dormir muy, muy poco. Pobrecita mi madre, que a las 3 de la mañana le seguía pidiendo que me cantase. ¿Qué estrofa viene ahora? Me iba aprendiendo canciones y mi pobre madre, medio dormida, pues intentaba cantar la canción que correspondiese. Mm. Qué bueno. Así que tu recorrido pasas ya a el curso, empiezas a formarte y claro, hablas mucho y ahí me conecto mucho con el sentir, ¿no? De cómo la sociedad quiere. Yo digo que el manual de vida, ¿no? Tienes que estudiar esto para ser esto, porque si no es como que eres invisible, ¿no? Para esta sociedad en la que vivimos. Y siempre he conectado con para mí es la intuición. Luego te voy a preguntar para ti qué es la intuición, pero a mí había algo dentro que decía, es que no, o sea, de hecho yo cuando estaba en BUP decía, yo quiero ser una jubilada. Pues esto es un rollo patatero. Yo me aburría, o sea, digo, pero ¿esto para qué sirve? O sea, no entendía muy bien. Y
posteriormente, ahora que tengo hijos y que tengo sobrinos, que todavía seguimos con un sistema educativo un poco de hace un poco del siglo pasado, siguen en ese ritmo de que todo el mundo tiene que ser bueno en todo. Y yo creo que esto es bastante complicado y además te desconecta mucho con esa parte, ¿no?, del entusiasmo de esa niña. Entonces, en tu caso, ¿cómo vas haciendo esta carrera, te vas formando y cómo te vas conectando con tu ser, esos momentos? Eh, Fíjate, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que más me conectaba, y a día de hoy sigue siendo igual, con la vida y con el entusiasmo, es aprender cosas. Entonces, sí que es verdad que a veces en el colegio me aburría, ¿no? Según el profesor o lo que sea, pero la biblioteca me salvó, los libros me salvaron la vida. Mm, Desde que aprendí a leer, pues me salvaron la vida porque me ayudaron a descubrir cosas en la realidad que sin lo que me contaban los libros no hubiese descubierto. Pero ahí elegías tú, Magali. Yo hablo de un sistema más rígido. Cuando tú vas a la biblioteca, tienes la elección de coger este libro, este otro, esta temática, que me parece fantástico. A mí me parece, yo soy súper curiosa y lo que me gusta, venga. Pero es eso que es como muy igual para todos para todas las personas. Y hay veces que dices, jolines, a lo mejor se te da mal el inglés, por ejemplo, ¿no? Y ya no encajas porque sales, porque se te da mal, pero de repente eres fantástica en lengua, literatura o en otro tipo de. Vale, te pongo ¿no? La narración con Ujú. la que conecto con esto que me estás preguntando. Cuando mi madre era pequeña, era un desastre para los estudios. No le gustaba nada. Lo que a ella le gustaba era el deporte, que con 13 años fue la capitana de la selección de voleibol de su ciudad. Con 13 años. Wow. Sí, era un ratón, pero que tenía una capacidad deportiva flipante. Y le gustaba cantar y le gustaba actuar, ¿no? El teatro, una fantástica, ¿no? Esa niña pues había nacido para ser artista. Se presentaba a concursos de la radio y los ganaba. Se presentaba no sé qué, capitana del equipo de no sé cuántos. Todo lo hacía perfecto, en ese sentido. Pero a nivel estudios, un desastre. ¿Qué pasa? Sus padres tenían terror de que ella no estudiase porque eso representaba que su futuro estaba en peligro. Mm. Entonces le prohibían cantar, le prohibían hacer teatro, le prohibían hacer deporte. Ella se tenía que escapar mintiendo para poder hacer algo de deporte, para poder hacer lo que a ella le gustaba. Eh, Todo el equipo de voleibol tuvo que ir a pedir permiso a los padres de ella para que le dejasen viajar a los partidos que tenían. Bueno, sufrió muchísimo, mucho, 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 mucho. ¿Qué pasa? A mi pobre madre, ¿no? Que le encanta el deporte, le nacen unos hijos cero, Pero pero cero, cero. Bueno, a mi hermano le gustan las artes marciales, ¿no? Entonces él sí que conecta mucho con otra cosa. Pero yo cero, cero, cero. Es más, o sea, me lo diagnosticaron ya muy mayor, de pequeña no, pero tengo dislexia motora. Es decir, yo voy caminando y me tropiezo con mis pies. Eh, Soy un pato. Encima de eso, tardé en aprender a subir y bajar escaleras hasta los 8 años. Yo bajaba y subía escaleras de culo, entonces me sentaba y entonces, porque no sabía coordinar ese. menuda aprendizaje para tu madre. Vaya maestros. Entonces, ¿qué pasa? Recuerdo con 12 años que mi madre me compra una pelota de voleibol, me lleva horas al parque y me dice, hija querida, yo a ti no te voy a hacer lo que me hicieron mis padres a mí. Te voy a torturar de otra manera. ¿Sabes? Buenísimo. Yo nunca te voy a prohibir que hagas deporte o que cantes o que hagas teatro. Claro, que son cosas que a mí ni me iban ni me venían. Lo que yo quería era leer. Llegó un punto en el que mis castigos de pequeña, mi madre me castigaba sin leer, porque no me podía castigar sin salir. Y entonces
es muy gracioso lo que sucede, ¿no? Es simplemente que hay una herida que tiene una estructura. Mm, Cuando hablo de estructura, pues si yo te digo silla, tú dices, ah, sí, es un mueble que sirve para sentarse, ¿no? Tiene cuatro patas, eso es la estructura. Pero a lo mejor tu silla es de madera tapizada con no sé qué, con una estructura de metal, y la mía es de plástico, ¿no? Entonces, el contenido de tu silla y de la mía es diferente, pero la estructura es la misma. ujú. Claro, la estructura de la herida es papá y mamá no me comprenden. El contenido para mi madre es yo quiero hacer deporte y para mí es yo quiero leer. Pero al final la estructura se mantiene. Entonces, eh, yo recuerdo que pues, tocaba cualquier lección en el cole. Si el profe lo contaba bien, genial. Si no lo contaba bien, me daba igual. Me iba a la biblioteca y decía, a ver, de qué están hablando? Y me buscaba los libros y decía, uy, este. ¿No? Entonces me leía y, y encontraba la manera de que me gustase. Y entonces al día siguiente iba al cole y decía, ay, sí, es que he leído que no sé qué, no sé cuántos, y con mis gafitas. Y entonces encontraba la manera siempre de enamorarme de lo que estaba aprendiendo. No, no me hacía falta que el profesor me lo contase bien. Eh, yo sabía encontrar quién podía contármelo bien, ¿no? ¿Quién? Pues en forma de libros. Qué Y talento, además, saber eh, buscar. supervivencia. Y supervivencia. Y ahora con Internet, la inteligencia artificial, pues los niños tienen muchísimas más posibilidades de encontrar la manera de que lo que están aprendiendo les guste y se enamoren de ello. ¿Qué te parece todo esto a día de hoy? ¿Cómo esta nueva era digital que ha venido para quedarse y que nos conecta y nos desconecta a la vez? Pero es como, a mí me parece increíble la IA y estamos ahí viendo como un aperitivo de lo que va a venir, pero Sí, me sí. quedo alucinada. Digo, wow, pero esto es muy potente, ¿no? Me encanta. Me parece increíble. Sí, sí, a mí me encanta, me encanta, me encanta. No, A mí me fascina poder estar viviendo esta época de, wow, el cambio pf, no, ahí también estamos los afortunados. A mí me fascina haber vivido, o sea, yo recuerdo, total. habiendo nacido en Bolivia, ¿no? Que para mí el recorrido es como si hubiese vivido pues 100 años, porque Bolivia está retrasado, en mi época, está retrasado con respecto a España unos 50 años. Wow. Entonces, la televisión que tenía yo era en blanco y negro y que se cambiaba de canal con una cosa que hacía clac, clac, clac. Y teníamos dos canales. Y si de repente no se veía bien, pues había que subir al techo, mover la antena. Entonces, vivir eso hasta lo que es hoy la tecnología, ¿no? Sobre todo lo que ha supuesto ese recorrido, me fascina, ¿no? Pues muchas veces estoy con algún paciente y le digo, a ver, vamos a hablar de la cara A y de la cara B del amor. Y digo, ay, perdón, ¿qué edad tienes? No, porque según la edad que tengas, es que a lo mejor no me vas a entender lo que es la cara B. Bueno, totalmente. Siempre pongo la analogía. Cuando yo con 18 años me fui a Londres y escribía cartas, porque tengo 49 ahora. Yo Claro, escribía cartas claro. y digo, qué suerte haber podido vivir esto, porque claro, yo escribía y me encanta escribir. Entonces mandaba y tenía que esperar la respuesta 1 o 2 semanas. Sí. Y yo digo, fíjate, si en ese momento me hubieran dicho, dentro de 30 años vas a tener una cosa rectangular en la mano que le vas a dar a un color verde con una cámara y vas a poder ver a tu madre a tiempo real, hubiera dicho que estaban flipando, claro. Y veo esto y digo, wow. Entonces, siempre, por ejemplo, con el tema de esa actualización de software, ¿no? Que tenemos como personas, por eso pienso que cada persona en cada momento o cada día es diferente y por eso me gusta preguntar quién es la persona a día de hoy. Porque entiendo que si a día de hoy tenemos una tecnología que si no actualizamos las apps no podemos utilizarlas, te dicen, te dan avisos. Si no actualizas la app en 24 horas te quedas sin WhatsApp, la gente ahí. Y entonces digo, ¿en qué momento el ser humano actualizamos valores, cómo estoy, quién soy, dónde quiero ir?
tú hablabas del propósito, he anotado, y esto del propósito para Magali, ¿qué es? Porque hay que tener un propósito o hay que tener una dirección. Para mí es lo que te he dicho antes, es una evolución Pokémon. Yo creo que estamos en la dirección. Yo creo que es importante, ¿no? Si quieres ir a Bilbao, si pones el coche mirando a Cádiz, imposible, vas a llegar o llegas, pero dando la vuelta, ¿sabes? Nunca sabes. Si te empeñas en poner el coche dirección Cádiz, pues ya está, ese es el camino. Pero sí que es verdad que, digo, creo que esto también está llevando a las personas a desconectar de su centro, ¿no? Es decir, ay, tengo que tener un propósito, pero las cosas con ese estrés, con ese, oh, no sé. Esto es cuando confundimos propósito con resultado, ¿no? Porque el propósito no es una actividad, no es una meta, no es algo que lograr. ¿No? El propósito es tu luz interna, es lo que te guía, Estamos en la misma línea. es con lo que tienes que conectar para moverte. ¿Qué pasa? No es tienes que tener propósito, no es que lo tengas que tener, es que lo tienes. Pues, por existir, tienes propósito. La diferencia es consciente o no es consciente? Porque si no es consciente, lo que va a suceder es que es más fácil que tu propósito, es decir, tu luz interna, se vea mm, influenciada, ¿no? Esta es la palabra, porque no es apagada, no se te apaga, siempre está ahí, simplemente que en lugar de estar encima de la mesa, pues está debajo. Entonces, ¿por qué? Porque has colocado una mesa y encima estás poniendo lo que opina la sociedad, lo que opina la familia, lo que opina lo que se espera de ti, las expectativas que tú tienes, y entonces tu luz está ahí abajo, y, pero está la tuya. Lo que pasa es que estás poniendo encima otras y es esto, pero está ahí siempre, solo porque existes, está ahí. Y más vas viviendo, inevitablemente esa luz se va haciendo más fuerte, simplemente por vivir. Cada experiencia de la vida está alimentando tu luz interna. Si es inconsciente, es fuerte, pero está ahí debajo de la mesa. Si es consciente, pues está encima de la mesa y te alumbra a ti y a quien esté cerca de ti. Pero eso es el propósito. Me ha gustado mucho cómo lo has definido. Total, siento que es algo así, ¿no? Es como esa fuerza interior, eh, ese faro, ¿no? Al final, que no sé si para ti ahora desde el propósito me voy a la intuición, que es para ti la intuición, Magali, porque no lo sé, cuando me hablas del propósito me conecta también con mi intuición, con esa fuerza interior que me empuja hacia adelante. Es algo como, no sé qué pasa, pero tengo que ir por ahí. Y no me he equivocado nunca. Ha habido como una conexión siempre con esa fuerza interior que no sé si es, yo creo que sí que es intuición, pero ahora hablas del propósito, cómo lo has definido, me defino un poco ahí también, lo veo como, me puedo ver ahí también, como algo muy potente, ¿no? Que te empuja, si lo quieres ver, claro, o te escuchas. Creo que aquí es súper importante conectar. Sí, bueno, me gusta mucho la etimología de las palabras, porque nos dan secretos que se nos han olvidado. Entonces, intuir es ver dentro, ¿no? Es in, que es dentro, y tuere, que significa ver, ¿no? Entonces, ver dentro, cuando ves dentro, lo que te decía al inicio, ¿no? Un viaje pues hacia adentro. Cuando estás conectado con esa luz interna, puedes ver desde dentro y entonces el hacia afuera es diferente. No tiene nada que ver, por ejemplo, ¿no? Si alguien te dice algo feo, si tú estás conectado adentro, no te afecta igual que si no estás conectado adentro. Entonces, esa intuición, ¿no? Es como conectar con esta luz que digo que está adentro, que es el propósito. ¿Cómo
ves a día de hoy la sociedad en la que estamos sumergidos, ¿no? Y sumergidas de tanto estrés, de tanto depresión, de tanto dolor, sufrimiento diría más bien. Tenemos una medicina muy tradicional, que venimos de ahí, y mi pregunta es, ¿no hay vuelta atrás? ¿Tiene que haber esta otra medicina o terapias o acompañamientos más desde la parte sutil y no tan tangible, ¿no? De la medicina tradicional que hemos conocido para sanar lo que está sucediendo a nivel, pues a día de hoy en países como, bueno, pues como España, pero los que ya tenemos todo lo que es cubierto de esa pirámide de Maslow, o sea, que lo básico, pero estamos enfermos. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer como sociedad a día de hoy? Porque esto es imparable. ¿El qué? El tema de el ruido exterior, la conexión con la nueva era digital que nos lleva un poco a estar fuera y no tanto adentro. Creo que no vamos a ser capaces quizás de parar eso por ejemplo, en tu día a día, en tu trabajo. O sea, al final está ese ruido. Y el ruido está ahí y cada vez hay más y cada vez vienen más cosas de fuera adentro. Entonces, cada vez siento yo me quedo loca porque digo, pero ¿cómo es posible que cada vez estemos más tristes? La gente sufre mucho y yo creo que es eso, es esa desconexión con tu metro cuadrado. Por lo menos desde mi visión o mi experiencia vital, yo solo voy a hablar de lo que yo he vivido y de lo que me ha ayudado, que a lo mejor que no tiene nada que ver con la vecina de al lado, con tu historia, con la historia de cualquier otra persona, pero sí que percibo mucho sufrimiento que quizás no sea tan productivo, que es un sufrimiento improductivo porque te está dejando en una ola, es como un tsunami que te revuelca y te revuelca y te revuelta y te revuelca. No sé, ¿qué opinas? ¿A qué te refieres con sufrimiento improductivo? Cuando no, es como un bucle, no sales de ahí, cuando de repente hay sufrimiento y de repente ves la luz, ¿no? Dices, bueno, ¿qué ha venido esto a enseñarme, no? Este sufrimiento, yo estoy sufriendo, estoy pasándolo mal, ¿qué está pasando? Tomo toda esta información y me hago preguntas, ¿no? De qué me quiere decir o para qué ha venido esto. Si yo lo hubiera elegido, ¿para qué? Y de ahí un poco disociar toda esa información que está toda como mezclada y a lo mejor poner orden y de ahí tomar decisiones desde otro lugar, no tanto desde un lugar más de no sé si de un papel de víctima o de nadie me comprende, la vida es horrible, todo me pasa a mí, yo qué sé, esto pasa, se habla mucho, observo, hablo mucho con las personas y digo, wow, quizás esa quietud, preguntas un poco más profundas de decir, si yo hubiera elegido esta situación, ¿para Mm. qué? ¿Qué vendría a contarme, no? No sé. Y perdona, recuérdame entonces la pregunta. Hablo de si hay vuelta atrás o esto es imparable con el tema de la medicina tradicional que conocemos y ahora empiezan a salir muchas otras terapias que se pueden Vuelta, fusionar. ¿Cómo? vuelta atrás. Cuando dices vuelta atrás, ¿a qué te refieres? A lo conocido al médico. Yo voy al médico, me da la pastilla, ya me quedo ahí. Cada vez hay más terapias que están probadas, que son más a nivel energético, hablamos. A nivel energético también se habla mucho que esto, me gustaría preguntártelo, que yo no conozco, tema ayahuasca también, todo este tipo de terapias que hay personas que les está yendo bien, otras personas que no quieren entrar ahí, otras personas que se quedan en yo lo que me diga el médico, como antiguamente la iglesia, ¿no? A mí si el médico me dice esto, y cada vez veo más desconexión también en esa parte de la medicina. Cuando hablo tradicional es la que hemos conocido, por lo menos yo soy de España, es la que he conocido, el médico te decía esto y tú no cuestionas al médico porque sabe un montón, pero yo conecto también mucho con el tema de llevamos muchos años utilizando la naturaleza para poder sanar también como medicina, ¿no? Y ahora es como que esto es como algo muy moderno, pero es ancestral, ¿no? Al final.
es volver al origen, ¿no? Dice Macaco, volver al origen no es retroceder, es volver a eso, ¿no? Y creo que las dos no es ya esto de la medicina de toda la vida, ¿no? No creo que nadie vaya a operarse y diga, mira, no me pongas anestesia, que soy una valiente, ábreme en canal, que no pasa nada. No estoy hablando de esto, estoy hablando de encontrar, creo que la fusión y que haya un abanico mucho más amplio y que se pueda ver creo que se puedan ver las bondades de ambas. Es, sí, no es, considero que depende de cada persona. Cada persona tiene su legítimo derecho de elegir qué quiere hacer, qué quiere vivir. Y es absolutamente legítimo. Y muchísima gente se sana porque se quiere sanar, no porque vaya o a un médico o a un curandero, es porque quiere. Hace un montón de años hicieron un estudio en Estados Unidos de todas las personas que habían solicitado consulta psiquiátrica porque no se podía atender a todos, ¿no? Entonces, de quienes habían sido atendidos, pues se sanan un 50%. Y quienes no habían sido atendidos, ¿no? Y que no habían tenido la posibilidad de ir a psiquiatra, se sanan un 50%. ¿No? Entonces, eh, tienes un 50% de posibilidades de sanarte, hagas lo que hagas, pero es porque quieres sanarte. Y cuando quieres transformar tu vida, es que es el solo deseo de querer hacerlo, ya está, te va abriendo el camino y se te van apareciendo las posibilidades, las respuestas, y es ir eligiendo. Es esto. Y a veces vas a tener que elegir algo que nadie comprende o a veces vas a elegir algo que todo el mundo comprende. Pero no es el elegir. Es igual que con el dinero. ¿Es bueno, es malo? Pues depende de en manos de quién esté. Es igual con cualquier información que tenemos en la Tierra. Depende en manos de quién esté, pues va a generar otro tipo de información u otro tipo de información. Pero no es esto, es reconectar con nuestra capacidad de confiar en la vida y en nosotros. Entonces, ¿no? A mí la época que vivimos me parece emocionante. Total. Que es lo que cuando me preguntabas, ¿y Madrid y el ruido tal? Digo, "Buah", para mí era emocionante porque muchas experiencias, mucha información y me encanta que haya un montón de estímulos. Ahora, es muy importante conectar para elegir el que está en vibración, en resonancia contigo, porque esto te va a ayudar a expandirte más. Cuando, en lugar de elegir lo que está en resonancia contigo en este momento, que es que a veces a ti misma te puede sorprender y decir, es que es irracional, pero ¿qué le voy a hacer? Ahora mismo lo que quiero es esto y de verdad que es que quiero hacer esto. Y a lo mejor es irracional para ti o para tu familia o para tu núcleo de amigos. Y si te permites desde la alegría elegirte tú, por muy irracional que sea esa decisión, pues es que por ahí vas a encontrar lo que a ti te va a ayudar a expandirte. Y luego la vida es tan bonita que hagas lo que hagas, vas a expandir conciencia. Un camino puede ser un poco más doloroso, pero vas a expandir conciencia. Qué bueno. Ahora estás en Madrid, ¿verdad? ¿Trabajas en No, Madrid con tu hermano? ¿O no sé. cómo hacéis el acompañamiento? Porque tu hermano sí es médico. ¿Cómo hacéis los acompañamientos? ¿Cómo se trabaja con vosotros? Tenéis una lista enorme, infinita, que esto es el problema que tenemos luego, que como endiosamos a la persona y de repente quiero ir a que vea Magali, que me va a tocar con la varita mágica, porque además es maga y encima es chamana y encima su abuela es una sabia que le ha pasado toda esa información y en una sesión me va a tocar y me va a hacer ver ese propósito que tengo debajo de la mesa. ¿Cómo trabajáis? Bueno, en la parte médica
¿no? Lo que tenemos es una consulta de medicina sin medicamentos, en principio, ¿no? Ujú. Ahí depende de cómo esté el paciente. Lo que hacemos es revisar analíticas, según las analíticas detectar los déficits nutricionales, porque ¿qué pasa? La manera en la que hemos ido evolucionando nos ha permitido hacer muchas cosas, como tener internet y poder comunicarnos en cualquier lugar, pero también nos ha desconectado de la manera natural de alimentarnos. Entonces, al alimentarnos de una manera que no es coherente con nuestra biología de Homo sapiens, pues utilizamos mal el alimento, el nutriente, la energía, o consumimos cosas que ni siquiera alimentan. Lo que ha sucedido en la última etapa de la humanidad, los últimos 100 años más o menos, es que Mm. el consumo de cereales tan elevado ha disparado el azúcar. Y el azúcar en el cuerpo humano, fíjate, a los perros les deja ciegos directamente. Y son mamíferos, ¿no? Entonces, algo en común tenemos con los perros es que somos mamíferos también. Nos afecta muchísimo el azúcar. Y el azúcar, concretamente, es una droga que afecta al sistema hormonal, al sistema nervioso y hace de anestesia, hace como de pared contra lo que de verdad estamos sintiendo. Entonces, anestesia el dolor, anestesia el vacío, anestesia ciertas emociones. Y mientras estás anestesiado, vas como en automático porque te otorga el azúcar una energía que te facilita ir en automático, es una energía inmediata. Mm. Ya consumes, tienes energía, consumes, pero no te permite conectar de verdad con lo que sientes. O sea, empezamos por la nutrición. O sea, esta es la primera parte. Qué potente todo esto. Entonces, al retirar el azúcar, todo el azúcar, ¿no? Incluso el azúcar sano, frutas, al retirar todo el azúcar, lo primero que sucede es que entras en conexión contigo. ¿Qué pasa? Para algunas personas es dramático, porque de repente se dan cuenta que tienen ansiedad, mucho vacío, mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia, mucho miedo, y entran en contacto con eso. Y es una alegría. Bueno, pues bienvenido, ya no estás anestesiado. Y en ese momento hay que aportar nutrientes que están en déficit. Y ahí las analíticas nos dicen, pues no tiene vitamina D, que la vitamina D no es una vitamina, es una hormona. Es concretamente la hormona con la que fabricamos, literalmente, el cerebro fabrica literalmente felicidad. Si la vitamina D está baja, aunque hagas terapia o aunque hagas cosas, hay un punto en el que tu cuerpo, que es tu vehículo, no tiene la capacidad de fabricar lo que necesitas para ir a ese cambio de nivel, ¿no? A superar el trauma, el dolor, la angustia, la ansiedad, el vacío. Entonces, mientras retiramos el azúcar, pues también, según analíticas, aportamos nutrientes. Y entonces la persona, aunque entre en contacto con todo ese dolor, tiene la posibilidad de fabricar su propia felicidad, ¿no? Y sostenerse en ese síndrome de abstinencia. Porque es que la retirada de azúcar nos produce síndrome de abstinencia, somos adictos. Mm. Es mucho más fácil verlo en los drogadictos. Cuando tú tienes delante un drogadicto y dices, ay, pobrecito, ¿qué le habrá pasado para hacerse drogodependiente? Es fácil. Inmediatamente todos sabemos que si una persona se ha hecho drogodependiente, adicta, es porque un sufrimiento le ha hecho evadirse. Es menos fácil verlo cuando estamos hablando de azúcar, pero somos adictos al azúcar porque el azúcar nos permite evadirnos y desconectar del dolor que traemos, tanto el propio como el epigenético, ¿no? El Mm. que hemos heredado de nuestros ancestros, padres, abuelos, bisabuelos. Entonces no nos damos cuenta que somos dependientes, adictos a una droga, el azúcar. ¿Qué pasa? Te quito la droga, tienes síndrome de abstinencia y conectas con el dolor del que te estabas evadiendo. ¿Qué pasa? Necesitas nutrientes para sostener ese dolor. Y bueno, vamos haciendo este proceso y en ese proceso pues se va reactivando el sistema hormonal, vas entrando en contacto con tu sistema nervioso, aflora el trauma y dices, es que no entiendo por qué
tengo ganas de llorar o tengo ganas de gritar o estoy absolutamente irascible, irritable, da igual lo que me digan que salto, fantástico, ¿no? Estamos viendo los elementos de tu trauma. Entonces, la metodología es comida, hormonas, toxinas, traumas. Entonces, bueno, hay que equilibrar la comida, hay que recuperar el sistema hormonal, hay que detoxificar, hay que retirar todas las toxinas que están impidiendo que funcione bien los diferentes sistemas de tu cuerpo y hay que abordar los traumas. Comida, hormonas, toxinas y traumas. Y al hacer esto, eh, lo que tienes es la libertad de elegirte y darte cuenta, ¿no? Que sí, que estabas tapando cosas a través de la comida, que sí, que necesitas estar en contacto con tu cuerpo, con tu sistema nervioso, con tu sistema hormonal, porque es el vehículo en el que estamos. Y entonces, pues vamos avanzando. La metodología es esta, es esto lo que hacemos en consulta. Ahora, para ir, ¿no? Con todo esto que parece complejo, pues necesitamos datos precisos. Cuanto más precisos los datos, más fácil el observar qué es lo que de verdad está bloqueado, si el sistema digestivo, si la epigenética, si... Entonces vamos revisando con analíticas y también enseñándote a que interpretes qué representa cada síntoma, tanto físico como emocional. ¿El trauma se sana o se aprende a vivir con él? Las dos cosas. Es decir, Es que creo que es Gabor Mater quien habla que es como que nunca lo llegas a sanar del todo. No estoy segura si esto es así, pero aprender a vivir ya con eso y de una manera fluida, yo creo que ya es un paso adelante, ¿no? el trauma se configura en tu genética y en tu sistema hormonal. Entonces, es parte de ti, está en tu genética. ¿No? Puedes vivir sin pelo. Genéticamente tengo pelo, pero si por lo que sea se me cae, pues puedo vivir sin pelo, pero lo echaría de menos porque es parte de mi genética. Mm. O es parte de tu genética el trauma. ¿Qué pasa? Que está ahí para garantizar tu supervivencia y la supervivencia de la especie. Tú tienes una manera de reaccionar ante el estrés, ¿no? Una persona va a huir, otra se va a hacer al muerto, otra va a luchar. ¿Por qué? Porque conviene que haya estas tres respuestas ante el estrés, porque cada respuesta ante el estrés, uno, va a garantizar tu supervivencia individual, pero al haber las tres en una tribu, va a garantizar la supervivencia de la tribu, porque unos van a huir, otros se van a dar al muerto, otros van a atacar. Entonces garantizamos que la especie, ¿no? Que es el imperativo de supervivencia de la especie, siga, porque hay diferentes respuestas. Entonces está en nuestra genética esa respuesta ante el estrés. La respuesta ante el estrés viene configurada por el trauma vivido. ¿No? Vale, pues hemos vivido, a lo mejor en tu familia se ha vivido guerra, en la mía se ha vivido hambre, en la de Menganita se ha vivido enfermedad. Y esto ha configurado unos programas para resolver cosas, ¿no? Entonces, en cuanto mi genética detecta que podría haber hambre, ¡ping! ¿No? Se me activa una lucecita y digo, tranquilos todos, ya estoy yo, ¿no? Que yo sé lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque tengo el programa. ¿Qué pasa? Es diferente vivirlo desde aquí, ¿no? Desde la conciencia de dónde viene mi trauma, cómo se activa, y activarlo cuando es conveniente para mí y para todos, Ujú. y que de repente yo esté tranquilamente en una cena con amigos y por un comentario o lo que sea, ¡ping! Mi trauma me destroce la realidad. Qué importante lo que acabas de decir. Me conecta mucho con la emoción del miedo, ¿no? Al final, estamos hablando también de ese miedo que a veces nos deja paralizados de una manera que no nos, o nos hace reaccionar. ¿El trauma y el miedo van unidos, así de la mano? ¿Es lo Es, mismo? es, es como que el miedo es el detonante de la reacción de protección ante el trauma, ¿no? El trauma sería un accidente. Entonces, si he tenido un accidente y he sufrido mucho, pues voy a tener continuamente miedo a accidentes, porque el trauma ha sido el accidente.
Mientras tenga ese miedo, significa que mi cerebro no ha terminado de aprender, porque el cerebro cierra los ejes de estrés, ¿no? El miedo es un eje de estrés abierto, el miedo continuo, cierra el eje de estrés cuando hay un aprendizaje. Entonces, en la medida en la que no aprendes de alguna experiencia, el trauma o el eje de estrés se queda abierto. Es por esto que nos ayudan mucho o las terapias o los libros, o porque nos facilitan el aprendizaje para cerrar el eje de estrés. Y por fin el cerebro dice, ah, vale, ya está. Ping, y archiva la información. Cuando para trabajar, o sea, para ir a trabajar contigo, ¿cómo se hace? ¿Cómo trabajáis online? ¿Podéis hacer online? ¿Tenéis que ir o sea, en presencial? Es ¿Tenéis? todo, ahora mismo es todo online. Ah, Personas que bien, están en Madrid ok. y quieren tener una sesión individual presencial, pueden con mi hermano. ¿Tenéis lista de espera, Magali, ahora a día de hoy o no? Sí, pero bueno, se entra a través de la web es medicinanutricionypsicología.com, Vale, ¿vale? lo pondré Entonces, aquí abajo. ahí es un aula y en el aula hay diferentes maneras en las que puedes hacer un recorrido para sanarte, ¿no? Hay personas que eligen hacerlo primero a través de la parte terapéutica, otras personas, la mayoría, a través de la nutrición. Nuestra recomendación es hacerlo siempre a través de la nutrición porque para fabricar felicidad necesitas nutrientes que posiblemente estén en déficit. Entonces la terapia te puede ayudar, pero si no tienes los nutrientes para fabricar tu felicidad, va a haber un techo muy importante. Mm. Me ha encantado lo que acabas de decir. Y tiene mucho sentido, además, tiene muchísimo sentido. Estamos casi llegando al final del vuelo. Te quiero hacer la pregunta, una última pregunta y luego hago como tres como muy rápidas. Pero a día de hoy, Magali, ¿qué es lo que te entusiasma Mm. para los próximos años, meses, días, Mm. semanas? Poner luz a la vida. Poner luz a la vida en toda situación. Me Genial. entusiasma, me hace muy feliz. Mm. Pues ha sido un vuelo luminoso al interior, la verdad. Me ha encantado hablar contigo y bueno, muy agradecida, de verdad, de escuchar tu historia personal, un poco ese recorrido hasta llegar al día de hoy y poner esas lucecitas, ¿no? Esa luminosidad a esas personas que llegan pues con un poco más apagadas para volver a conectar con la luz que decías que tenemos, que es verdad. Yo digo que son alas, ¿no? Que todos tenemos alas para desplegar y elegir el vuelo de nuestra vida, pero claro, para eso necesitamos un tiempo y bueno, creo que iremos paso a paso. Creo que así iremos evolucionando como especie para mejorarnos. Eh, Llegando al final de este vuelo, siempre hago las tres últimas preguntas que son si ahora mismo te fueras al aeropuerto de Barajas, que estás ahí en Madrid, me imagino que, ¿dónde te irías? ¿Con quién y qué es lo que no te olvidarías en ese vuelo o en ese viaje? ¿Dónde me iría? A ver. Sí, probablemente me iría a Bolivia. ¿Con quién? Con Beltrán y con mi perro. Y ya está. Pues con eso sería muy feliz. Pues fenomenal, pues nada, que se haga realidad ese sueño de ese vuelo y ha sido un placer tenerte a bordo. No sé si quieres decir algo más. Yo pondré todos tus datos para que personas que nos escuchen de la familia bonita, que de repente sientan que han conectado con algo que les llame y que puedan aligerar el peso de sus mochilas, creo que merece mucho la alegría poder probar. Y si no es, pues no es en otro lugar, pero al menos aquí está la puerta, ¿no? Para que veamos que hay otro tipo de alternativas a lo que conocemos. Y creo que también es muy válido, ¿no? Poder dar luz a otro tipo de acompañamientos, para mí necesarios a día de hoy. Sí, no es, cada flor en el camino es una flor en el camino. Entonces,
que haya más. Muchísimas gracias, Ina. Me lo he pasado genial. Me has ayudado con tus preguntas a darme cuenta de un montón de cosas también y nada, te lo agradezco un montón. Ha sido un reto para mí porque es verdad que normalmente siempre me conecto mucho en el momento presente. Yo disfruto, saco a mi niña en estos vuelos y es verdad que a veces digo, por lo que decía, ¿no? Porque yo soy una persona que me mueve mucho la emoción. Entonces, la parte más de recuperar información, soy muy despistada y me encanta. Es como que me quedo así como, ay, vale, qué guay esto, me encanta. Entonces, me ha gustado mucho poder conectar con esa parte, ¿no? De gracias por este viaje. Ha sido un viaje precioso y me ha encantado conocerte gracias a la persona que nos ha puesto en contacto, amigo del otro lado del mundo que estás, que no te voy a mencionar aquí, pero gracias, amigo. Y gracias por hacer la labor que estáis haciendo, Magali. Creo que es súper necesaria. Conecto muchísimo con esta, voy a decirle nueva medicina, si queréis, pero para mí es una medicina que vuelve y que es el origen, ¿no? Que nos puede ayudar mucho. Así que gracias de corazón. Y Nos hace muy felices hacerlo. Gracias, Sina. a la familia bonita que nos escucha, como siempre, buena vida, buena suerte, buen amor y buen humor siempre. Un abrazo y hasta la próxima semana. Gracias.